Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este encuentro que ha sido realmente una experiencia maravillosa para todos. He recibido gran cantidad de impresiones para poder acompañar un poco más en estos movimientos. Y bueno, he recibido también algunos agradecimientos de personas que a través de las meditaciones o a través de escuchar el taller se han podido dar cuenta, en el darse cuenta, o como se dice en criollo venezolano, de que les cae la locha en cuanto a lo que es sus procesos de estar atados a algo que ya no ocurre, ya no pasa, que es el pasado. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos viajes al pasado, cuando revisamos la historia, no es para caernos a latigazos, para lapidarnos. Nosotros viajamos al pasado, por lo menos desde la terapia sistémica de constelaciones familiares, nosotros viajamos al pasado para mirar, para sanar y para honrar y para seguir adelante. Y en ese seguir adelante, los referentes más importantes que tenemos todos los seres humanos son precisamente la figura de mamá y la figura de papá. Por eso es fundamental, es muy importante para ti que me estás escuchando, para mí, yo creo que para todos los que quieren hacer un poco de trabajo personal, de desarrollo personal, es tener referenciados a papá y mamá, no solamente desde el niño que fui, desde las heridas que tuve, sino también desde el adulto que hoy soy. Este trabajo es un trabajo que no es fácil, pero tampoco es difícil. No es un trabajo sencillo, pero sí es un trabajo que puede conducirte y te conduce, de hecho, si se hace con responsabilidad, a tener una vida más plena. ¿Que esto te lo garantiza? Nada te lo puede garantizar. Nada ni nadie te puede garantizar nada si ese movimiento no sale de aquí, del corazón. Este es el excluido tal vez más importante, es el corazón maduro, es el corazón despierto, no es el corazón herido que quiere que le laman las heridas, sino más bien es un corazón despierto que dice, bueno, aquí estoy yo he sobrevivido y ahora lo que quiero es vivir. Para mí es muy importante todos estos encuentros porque me han nutrido muchísimo también, he aprendido muchísimo de cada historia que me refieren por los privados. He tratado en lo posible de acompañar. Es importante que comprendamos que no podemos hacer terapia a través de un mensaje de texto. También sería irresponsable. Y bueno, yo tengo que decirlo con absoluta certeza. Yo respeto mucho el trabajo, no solamente que hago yo, sino lo que hacen mis compañeros. Y por tanto, trato de acompañar, de hacer una pregunta que te pueda llevar a un lugar donde tú puedas mirar otras cosas que en este momento no puedes ver. Cerramos este sábado con el homenaje a papá, ese hombre maravilloso que una vez mamá miró a los ojos y se aceptaron y dijeron sí en un momento, un instante, y ese instante fue suficiente para que yo hoy pudiera estar aquí. Entonces vaya nuestro homenaje en esta cuarta entrega a ese hombre que nosotros decimos padre, papá, papito y el primer amor de las niñas y el héroe de los niños. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar este trabajo de hoy. Este trabajo de hoy que, bueno, intentamos eh, aportar un poco más a este proceso de transformación. Yo no quiero terminar el mes del padre, porque ya hicimos el mes de la madre, sin que podamos hacer una comprensión de lo que significa realmente para todos los procesos que se están llevando a nivel universal el rescatar la figura materna y la figura paterna. Y rescatar significa que yo pueda sentir que yo derivo de una relación de mamá y papá, que yo tengo una historia que me viene de mamá y de papá y también tengo la responsabilidad con el universo de hacer mi propia historia.
Y también comprender que mi mamá y mi papá están detrás de mí y son del mismo tamaño, tienen la misma responsabilidad en lo que está ocurriendo hoy en mí, y que uno no es bueno y el otro es malo, ni que uno es feo y el otro es bonito. No, papá y mamá son, punto. Nosotros los hijos regularmente, a veces, no siempre por supuesto, tomamos partido por uno de los padres. Y eso viene de una pregunta, bueno, yo no sé si a ustedes se las hacían, a mí sí. Bueno, a mí no me la hacían con cierta regularidad con mi papá, porque bueno, ya les he contado que mi trabajo en todo este camino ha sido muchas veces con mi padre. Pero sí a los niños los ponen mucho a decidir a quién quieres más, a papá o a mamá, a quién quieres más. Y los niños no saben qué responder porque en el corazón del niño los dos tienen el mismo lugar. Somos después, cuando tenemos mucho miedo a que mami no me quiera, que nos quedamos queriendo a mamá y a veces rechazando a papá. Y esto a veces se repite cuando yo tengo que tomar una elección, se repite cuando yo hago un juicio, se repite cuando yo creo que a mí me están excluyendo, se repite cuando yo creo que hay lugares donde yo no puedo estar, se repite cuando hago cosas en secreto, cuando yo tengo misterios, cuando yo tengo cosas ocultas. Ese es el amor secreto que yo puedo tener por mi mamá o por mi papá. La libertad de amar también tiene que ver con esto. Entonces vamos a revisar un poco a quién quieres tú más, a quién te decían que tenías que querer más, porque a veces lo impone el clan. Querer a papá, a veces, y voy a decir muchas veces a veces, porque no todas las historias son iguales y cada una es distinta, a veces era pecado amar a papá. Y, y era pecado no serle leal a la madre o a la historia del clan materno. Esto es muy importante, porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cuando ya nosotros tenemos 30, 40, 50 años y estamos frente a una decisión, lo que la memoria me va a llevar, todo lo que es la historia, lo que es mi cuerpo, todo lo que está dentro de mí me va a llevar, es a ese momento donde mi corazón decía, yo quiero a mi papá, pero el clan decía, si quieres a tu papá, te la vas a ver feo. Entonces allí es importante hacer ese trabajo conmigo, desde el adulto que soy, y recordar que estos son talleres para adultos. Esto no es para niños, esto no es para menores de edad, y lo digo siempre porque es una responsabilidad de nosotros comprender que estos son trabajos para adultos. ¿Ok? Y si yo tengo niños adolescentes o niños pequeños, yo tengo que permitir que esto permee hacia ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí en este introito que se hizo un poquito largo hoy. Entonces, bueno, el trabajo, como ya lo dijimos, es el trabajo de papá. Y bueno, yo no tengo más que dedicarle este maravilloso trabajo de hoy, sábado, a mi papi, a mi papá, a Milcar Kiko Gómez. Mi papá fue un político, yo no sé si se los he dicho, pero a mí me encanta decirlo porque, bueno, lo admiro mucho y lo quiero mucho. Mi papá fue un político que luchó por la democracia de Venezuela, fue diputado muchas veces en el Congreso y siempre fue un hombre que, a pesar de su historia y a pesar de todo lo que él pudo haber vivido cuando era niño, fue un hombre que fue un luchador social, fue un hombre que tenía siempre las puertas de su casa abiertas, que en el plano de ser papá le resultó difícil, sí, pero cuando uno comprende que le resultó difícil porque él tampoco tuvo papá, entonces eso le da a uno una serie de comprensiones que le permite mirarlo en la grandeza, de que él no tuvo papá, pero tuvo 12 muchachos. Y así él honra un poco el trabajo de amor que necesita esta humanidad para decir, mi papá, a pesar de no haber tenido papá, pudo transmitir la vida y lo hizo bastante bien.
tomar ese legado para nosotros es fundamental. Entonces, papá, para ti, dedico este trabajo siempre. Siempre llevo a mi padre en la espalda, en la parte derecha de mi espalda, porque, bueno, papá es la fuerza, ya lo hemos visto aquí. Y ya ustedes seguramente lo sabían, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es acercarme a mi padre, cómo me acerco a mi padre, cómo hago ese trabajo de mirar a mi papá a los ojos y poder comprender que ese es mi papá, me guste o no, haya pasado lo que haya pasado, ese señor es mi papá. Este señor es mi papá. Ah, que a mí me hubiese gustado que mi papá hubiese sido, que mi papá hubiese no sé qué, que mi papá no sé cuánto. Sí, es verdad, pero este señor, este bombón, este es mi papá. Y este fue el que me regaló mi madre. Este no fue el que me regaló la vida, me lo regaló mi mamá. Y por tanto, si mi mamá me lo regaló, este es el mejor papá que yo pude haber tenido, porque esta es la escogencia de mi madre. Y en las decisiones y escogencias de mi madre, los chiquitos no nos metemos, ¿ok? Entonces, acercarme a papá es un trabajo desde el adulto, es un trabajo desde la conciencia, es un trabajo donde yo tengo que comprender que en la medida en que yo pueda integrar la figura de mi padre, yo puedo sentirme mucho más completa y mucho más completo. Y en consecuencia de ello, pues tener una vida más plena, mucho más abundante y mucho más liviana y fluida para continuar hacia la vida. ¿Ok? Entonces, lo voy a volver a decir muchas veces y seguramente si seguimos en contacto por cualquiera de las redes, si vamos a consultas, si nos formamos, lo que sea, lo vamos a escuchar muchas veces. Ese pequeñín que está allí en los brazos de mamá, ese pequeñín que está allí, ese pequeñín también fui yo. Hubo un momento en la vida en que yo fui chiquita, hubo un momento en la vida en que yo estuve en el vientre de mi mamá, hubo un momento en la vida en que yo tuve 0 meses igual que este pequeñín. Y quien le corresponde, a quien le toca el trabajo de enseñarle, de mostrarle el fruto, el fruto de su vientre, el fruto de la concepción al padre es la madre. A quien le corresponde vincular al hijo con el padre es a la madre. ¿Por qué? Bueno, porque biológicamente ese ser, todos nosotros nos criamos en el vientre materno. Por tanto, esa separación, que muchos lo viven como un movimiento interrumpido, pues resulta muy complicado. Entonces, cuando la madre ve por primera vez los ojos del bebé, a veces no ve los ojos del bebé, a veces ve la historia que tuvo con el papá del bebé. Entonces allí se crea todo un embrollo sistémico que quien termina acarreando algunas consecuencias, más allá de la madre, que a veces se queda muy sola y muy triste, muy brava, también es el hijo, porque ese hijo también va a cargar no solamente el dolor de la madre, sino también el amor de la madre, la incomprensión de la madre. ¿Okay? Entonces desde allí comprendemos que mamá, la madre, es la que va a permitir que el hijo pueda mirarse en los ojos del padre y reconocerse también como fruto del amor con ese hombre. Por eso voy a decirlo nuevamente, esto es un trabajo de adultos. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos eh, confundidos, porque realmente lo que estamos es confundidos. Como dicen los budistas, estamos dormidos, no podemos mirar un poco más allá. ¿Okay? Entonces, este trabajo es un trabajo que si no se hizo, yo lo puedo hacer ahora. Yo puedo sistémicamente, energéticamente, poder hacer ese traslado, ese movimiento, para poder compensar un poco todo lo que yo pude haber vivido en mi propia historia. Nosotros prácticamente podemos decir que hemos excluido la figura del padre.
Y allí, en este momento histórico de la humanidad, se hace necesario ponderar, incluir, integrar a papá en nuestra historia, a los hombres en la historia, a los hombres. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras vengan completos, no vengan con la energía masculina, a veces cargada de mucha rabia y de mucho resentimiento. Ahorita hay una comprensión que hay que hacer, que en este momento eh, el borde entre la vida y la muerte es muy ligero. Entonces es allí donde nosotros tenemos que apostar es a la vida. Y la vida a mí me viene es por papá. Y la vida que se gesta en el vientre de mamá es por papá. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas comprensiones, hay muchas más, quiero decirlo, siempre lo digo. Esto no es la panacea, esto es simplemente orientativo. Esto podemos hacer uso de estos recursos, pero hay muchísimos más recursos. Lo importante es que usted no se engañe, lo importante es que usted no caiga en el engaño interno. Eso es muy importante. ¿Y quién le va a decir a usted si usted se está engañando o no internamente? Bueno, el trabajo, el cuerpito, este, el mejor movimiento hacia la pareja, el mejor movimiento hacia el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces lo que nosotros, desde el adulto que yo soy, y ahorita te voy a pedir por favor que cierres los ojos un instante, tomes una respiración profunda, repitas tu nombre 3 veces, la edad que tienes, el día de hoy, qué día es hoy, y el lugar donde te encuentras. Ok. Entonces, bueno, lo primero que hay que comprender es que yo soy él o la pequeña de la triada mamá, papá, hijo. Yo soy la pequeña, yo soy. Yo no soy, no somos mamá y yo y mi papá está allá. No somos papá y yo y mi mamá está por allá. No. De los 3 seres, que es el trabajo que se hace prácticamente en todas las intervenciones terapéuticas, se trabaja con la triada papá, mamá, hijo. O la triada adulto, niño, padre, adulto y niño. ¿Ok? Eso es una comprensión. Porque cuando papá y mamá se conocieron, cuando papá y mamá se encontraron, como se hayan encontrado, el tiempo y el espacio donde se han encontrado, yo no cortaba por allí. Yo estaba en un lugar que algunos le llaman el limbo. Mal podría yo elegir, mal podría yo tener alguna injerencia en esa decisión. Yo soy el producto de eso, de la decisión de mamá y de papá. Entonces yo me ocupo de darme cuenta en este momento de que mi papá y mi mamá son los grandes. Ellos estuvieron antes que yo, llegaron antes que yo a la vida. Si mi mamá cuando se casó con mi papá, o cuando mi mamá se conoció a mi papá, o cuando mi papá encontró a mi mamá, o las historias, bueno, las historias de amor son tan variadas como seres humanos hay en el mundo. Cuando eso ocurrió, vamos a poner una edad pequeña. Mi mamá tenía 14, 15 años y mi papá tenía 25 años. Ya eran adultos, ya eran grandes, ya habían mudado los dientes. Respiramos un poquito. Muy importante comprender que mamá fue una niña, tuvo también en el vientre de su propia madre, y mi papá fue un niño y tuvo en el vientre de su propia madre. Por tanto, mi mamá y mi papá trae su historia, viene con una historia.
como yo. Entonces yo tengo que hacer las distinciones de lo que es mi propia historia, ver que mi papá también en un momento determinado fue chiquito, y aprovecho para decir, bueno, a los que les gusta incluir, profundizar un poco en los temas, recuérdense que en el inconsciente el tiempo no existe, por tanto, yo puedo estar conectada con la historia de mi padre cuando mi papá tenía 3 años de edad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces yo tengo que comprender en este momento que la historia de mi papá es la historia de mi papá y que esa historia tendrá un peso y una ponderación en las decisiones de mi papá. Y yo tengo que comprender que papá es el grande y esa es su historia. Y a pesar de su historia, mi papá tuvo la fuerza para darme la vida. ¿Ok? Si yo insisto, yo como adulta, insisto, en tener una distancia, una queja, un juicio, algo que me haga juzgar, algo que me haga creer en función de las creencias de que mi papá es el malo, yo irremediablemente voy a resistir la historia, voy a tratar de negar la historia. Y todo aquello que yo niego, todo aquello que no acepto, todo aquello que yo no logro hacer un proceso de meditación y de comprensión, regularmente va a persistir. Va a persistir en mis relaciones, en mi campo relacional. Por eso nosotros nos casamos con el padre ideal, ¿verdad? Y luego de un tiempo se convierte en el padre que siempre fue. ¿Por qué? Porque hay un trabajo interno que falta allí por mirar y es allí donde yo te invito a mirar completo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros le podamos dar a nuestra prole, para que nosotros le podamos dar a nuestra vida una completud para vivir la vida que nos dio mamá y papá. ¿Ok? Entonces lo que resiste, persiste. Yo en terapia, en el trabajo que hago desde las constelaciones familiares, es impresionante cómo eh, eh, nos resistimos, nos resistimos a comprender que lo que papá le hizo a mamá, se lo hizo fue a mamá. Por eso lo importante es salirse del rol de mujer herida o de padre salvador de mamá. Nos quedamos pegados, como decimos en Venezuela y en otros países, nos quedamos pegados. No, ellos decidieron eso. Y yo soy el hijo, yo soy el producto del amor. Yo no tengo que cargar con las consecuencias. ¿Ok? Respiramos un poquito. Yo soy 100% papá. Yo soy 100% mi papá. Yo no puedo tomar de mi papá solamente lo que a mí me gusta. O a mí me crió fue mi mamá fue padre y madre, mi mamá es mi abuela o mi mamá es mi hermana mayor, mi mamá, no. Yo también soy papá. Entonces yo soy 100% mamá y 100% papá. Porque todo lo que mamá, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista orgánico, mamá me estuvo en su vientre y yo estuve en el vientre de la madre de mi madre, porque los óvulos en las mujeres nacen con ellas. Entonces, mi mamá se gestó en el vientre de mi abuela, por tanto yo estuve también allí. Yo estoy súper conectada con mi mamá. Pero para que todo ese proceso tenga vida, para que todo ese proceso tenga fuerza, necesito a mi papá. Y yo tomo también de mi padre esa vida y esa fuerza para, para tomar la vida. Yo tomo la vida con fuerza, es por mi papá. Entonces, bueno, mi papá es chévere, mi papá mola, mi papá es maravilloso, mi papá es extraordinario, pero mi papá también hay que tomarlo completo.
Porque si yo resisto alguna condición de mi papá, esa condición va a persistir en mis relaciones, ¿ok? Hay que investigar un poco la historia del clan paterno, no como si fuésemos a convertirnos en Agatha Christie ni Sherlock Holmes, pero hay que investigar con amor, con el corazón abierto. ¿Dónde estaba mi papá? ¿Dónde se crió mi papá? ¿Cuál fue la historia de mi papá? Mi papá tuvo mamá, ¿qué pasó con los abuelos de mi padre, que son mis bisabuelos? Hay que investigar un poco para hacer esto, que es la comprensión de que algo que está ocurriendo en este momento es por amor. A veces los padres no crían a sus hijos por lealtad a algo que persiste en el clan, que es que los hombres del clan se van. Esto es un poco más complejo, pero ahorita lo que necesitamos es comprender que yo vengo de una historia y que si yo quiero hacerlo de manera diferente con mis hijos, en cuanto a lo que es el padre de mis hijos o yo como padre de mis hijos, yo tengo que hacer una comprensión sin juicio de lo que pasó hacia atrás. ¿Okay? Yo no soy culpable de lo que pasó. A veces los padres se van cuando los hijos tienen muy pequeña edad, o los padres fallecen, o lo que haya pasado en los primeros años de vida de nosotros. Y como no tenemos concreto, no hemos concretado nuestro sistema emocional, entonces hay algo en nosotros que nos dice, algo malo tiene que haber en mí, que mi papá y mi mamá no están juntos. Algo malo tiene que haber en mí. Y entonces cargamos con algo que no nos corresponde a nosotros. Entonces hacer conciencia ahorita de que yo no soy culpable, fue una decisión de ellos. Si yo era un pequeñín, si ustedes tienen familiares chiquitos, recién nacidos, vean en las manos a los pequeñines, son unas manitas chiquiticas, no, las manos de los niños no tienen fuerza para sostener nada. Están para ser sostenidos, ¿ok? Y bueno, este es quizás lo más importante, es devolver el lugar que le corresponde al Padre. El lugar que le corresponde al Padre para todos nosotros es al lado de mamá. Mamá al lado de papá y papá al lado de mamá. Para los hijos, para todos los que estamos aquí escuchando esto y aquí en este momento con nosotros, para los hijos, mamá y papá siempre están juntos. No importa si se separaron, no importa si no se ganó, eso todo es parte de la historia. Pero para el corazón del hijo, para sentir la completud de la vida, mamá y papá siempre están juntos. ¿Ok? Respiramos un poquito y yo les quiero pedir en este momento, les quiero pedir en este momento que cierren los ojos, respiren un poco, repitan su nombre 3 veces, el lugar donde están, libérense de toda presión en el cuerpo. Repitan su edad. Cierren sus ojos y miren a mamá, la mamá que les dio la vida. Y díganle, hola mamá, tengo algo que decirte, que quiero que sepas hoy. Te quiero, eres mi madre, te honro. Y para mí es importante decirte que mi papá, mi padre,
también es importante para mí. Mamá, escogiste a papá y para mí es el mejor. Y hoy, a la edad que tengo, hoy te digo, mamá, que yo quiero a mi padre. Permíteme, mamá, querer a mi padre. Coloquen al lado de mamá a su padre, no importa si lo colocan cerca o lejos, esto lo pueden hacer muchas veces. Miren a papá, miren al padre y dígale, yo te reconozco como mi verdadero padre. Mírame, por favor, como tu verdadero hijo. Miren a mamá, miren a papá y digan, con ustedes dos, yo voy completa o voy completo. En esa imagen, voltéense, mirando hacia adelante, sintiendo que detrás de ustedes, en la izquierda, está mamá y a la derecha está papá. Y delante de ustedes está la vida, lo porvenir. Y sientan a papá y a mamá a sus espaldas. Tomen una respiración y abran los ojos. Bueno, les presentamos nuestro 10º programa de formación que lo estamos dictando en Venezuela. Una oportunidad maravillosa para sanar. Empezamos este miércoles. Allá los esperamos, todavía pueden incorporarse. Nuestro diplomado online, que nos ha resultado maravilloso, también pueden incorporarse en cualquier momento que deseen. Y este 1 de julio a las 10 de la mañana en Tirso de Molina tenemos un taller de constelaciones familiares aquí en Madrid. Los espero por allá, cualquier cosa pueden llamarme y reservar su plaza. Bueno, y siempre estoy a la orden, consultas individuales aquí en Madrid y online en cualquier parte del mundo. Gracias por este espacio. Les quiero pedir, por favor, que me comenten en estos días qué les gustaría que habláramos la semana que viene, porque ya terminamos el tema de papá. Eh, Podemos hablar de conciencia, podemos hablar de... Pero me gustaría conocer hacia dónde queremos ir como grupo. Bueno, les mando un abrazo, feliz fin de semana y bueno, adelante, siempre adelante. Un abrazo.